Buenos días, amigos queridos. 5 de julio 2021. Pues el periodista de Univisión, Jorge Ramos, prácticamente fue a la mañanera de hoy, o a la conferencia matutina del presidente AMLO, a inscribirse en la lista de los periodistas que van a aparecer en la sección de noticias falsas de las mañaneras. Solito fue con dos preguntas para AMLO. La primera pregunta fue que por qué había empeorado la violencia en México. ¿De qué estás hablando, Jorge Ramos? La percepción de los mexicanos es que hay muchísima menos violencia que antes en México. Ya no aparecen en las esquinas del basurero las cabezas decapitadas como en la época de Felipe Calderón. Ya no aparecen 70 migrantes con el tiro de gracia como en la época de Felipe Calderón o de Peña Nieto. Ya no ha habido Ayotzinapa ni Acteal. Nada perpetrado por el gobierno. Los carteles no surgieron ayer. Sacas una estadística de todos los delitos que se cometen en México, presentas como prueba de que la violencia está peor solo dos rubros, que son la violencia contra las mujeres y el otro rubro creo que es, no recuerdo, creo que es solo la violencia contra las mujeres. Si tú sumas todos los asesinatos del país, están a la baja y además está a la baja el secuestro, el robo de autos, el robo a casa habitación, el delito electoral, y se tipificó el delito contra las mujeres como violencia de género, lo cual no estaba tipificado. Entonces, ¿de qué estás hablando? AMLO te muestra una gráfica como la tendencia de asesinatos iba con una curva, con una pendiente constante, y cuando llegó AMLO la curva se estabiliza y esperemos que luego baje. Pero hay un problema de formación académica en Jorge Ramos, el periodista de Univisión. Creo que no entiende el concepto de estadística ni de gráfica, menos que entienda lo que es una función matemática, mucho menos no creo que sepa lo que es la pendiente de una curva, ni menos que sepa teoría de sistemas y análisis. Si tú ves que durante el Peñato y el prianismo, el neoliberalismo que empezó con Salinas y terminó con Peña, la curva de homicidios era una curva que iba subiendo, 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 subiendo. Y cuando llegó AMLO, la curva se estabilizó. ¿Tú qué quieres que la curva haga, Jorge Ramos? ¿Quieres que la curva haga esto? Que vaya así y que entre AMLO y que, ¡pum!, por arte de magia baje. No, papi. Existe algo que se llama velocidad de respuesta del sistema. El tiempo que el sistema tarda en reflejar un cambio en su entrada, en un cambio en la salida. Y cada sistema posee una velocidad, un tiempo de respuesta que se llama frecuencia del sistema. Y para analizarlo se utilizan números complejos, formados de una parte real y una parte que da una indicación de la fase del campo de ondas que se esté estudiando. Si la curva va con una tendencia, tú no puedes de la noche a la mañana revertir la tendencia. Obviamente que va a haber un tiempo que se tiene que estabilizar y luego empezar a bajar. Porque por muy que tú confundas la realidad virtual porque crees que eres muy chingón por tus dispositivos digitales, no aplica clic de mouse a la realidad. Vivimos en una realidad analógica.
Lo digital solo se utiliza para codificar datos, pero el tiempo de velocidad de respuesta de los sistemas sociales, que son sistemas naturales, tiene un tiempo de velocidad de respuesta. Jorge Ramos, que se me hace que una de dos, o compraste tu título, Jorge Ramos, o te copiaste en el examen, o te regalaron la calificación, o ni siquiera tienes la preparatoria terminada, o ya de nacimiento eres un estúpido porque no hace falta estudiar una carrera universitaria y tener la preparatoria terminada para percibir la realidad. Yo percibo acá, en mi localidad, que de nuevo se ven personas caminando al atardecer en las calles. Y en la época más ruda de Felipe Calderón y de Peña Nieto, todos nos guardábamos en nuestras casas porque nos daba miedo salir en la noche. Y ahora se ve que en México de nuevo hay vida nocturna, porque si algo tiene esta suave patria es nuestro clima benigno. Así de que, ¿qué me estás hablando, Jorge Ramos, estúpido? Y luego tu otra pregunta golpista de la guerra, del golpe de Estado blando, que es hacer una labor de socavar, 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 cuchillito de madera, cuchillito de madera. Nos vienes a decir que en México fracasó el manejo del COVID. ¡Qué estúpido eres! ¿No podrías encontrar un tema que sí tuviera cola que le pisaran a AMLO, por ejemplo, que meta a la cárcel a todos los ratas prianistas? No, ¿verdad? Porque sería como dispararte en el propio pie. Y es que cuando no tienes argumentos, cuando la razón no te asiste, cuando los datos no respaldan tus dichos, estás en serios aprietos y es lo que le pasa a la oposición en México. Por eso tienen que caer en lo falso. ¿Cómo que me vienes a decir que México es el país donde peor se manejó la pandemia? Si fue justo de aquí de México que todos los demás países copiaron sus estrategias. Univisión, ¿tú contratas a gente como Jorge Ramos, Univisión? Pues ahora me explico por qué ya no tienes audiencias, querida Univisión. Hace falta algo más que Jorge Ramos, querida Univisión.